Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a escoger acá una pluma para empezar la explicación de la función de likelihood, un concepto estadístico muy importante. Primero me voy en esta parte, que es la primera, a hablarte de la interpretación y la definición de esta función likelihood, o también llamada en español verosimilitud. Muy bien. O similitud a la verdad. ¿Ok? Muy bien. De frente, qué es el valor de likelihood como resultado? ¿Ok? El valor de likelihood como resultado es una medida. Nos dice que también un conjunto de datos de una población, una muestra de una población, se explica bajo un modelo determinado, ¿ok? Que ha sido, que ha sido configurado con parámetros. Entonces se define como la probabilidad de observar los datos dado el modelo y sus parámetros. Entonces, si yo tengo acá esto que es likelihood, yo sé que entonces esta definición es tal cual la he recitado, la probabilidad de observar la muestra dado los parámetros. Esto es modelo. ¿Ok? Un modelo, me refiero a una distribución, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, dime cualquier distribución, no sé, una distribución eh, geométrica, una distribución exponencial, una distribución normal, una distribución de student, una distribución gamma, una distribución beta, etcétera. Bien, escoge una y luego fíjate que también estos datos se explican bajo este modelo. Y eso es el likelihood. Entonces es una medida. Quiero que te quedes como una medida. ¿Ok? ¿Ok? Y acá tenemos esta fórmula que es muy típica cuando tú buscas verosimilitud. L de teta sobre d dado x es igual a p de x dado teta. Yo la primera vez que vi eso no entendí absolutamente por qué. O sea, no sé. Pero bueno, luego me di cuenta de que matemáticamente, si tú lo meditas, esto en verdad no es nada más y nada menos que una función matemática de dos variables, la variable x y la variable teta. Esto también es una función 2 que depende de teta y depende de x. Y son iguales, entonces f1 es igual a f2. Matemáticamente lo mismo. Y matemáticamente también si es una función de dos variables, donde esta es tu p o L como gustes, si tú pones acá X y teta, tú debes tener una función tridimensional. ¿Ok? Una función tridimensional. Pero Pero vamos a ver un poco más de intuición sobre esto, ¿no? Porque no vamos a ver, no vamos a ver la gráfica tridimensional y no nos vamos a concentrar en eso. Pero quiero que notes eso, que hay dos variables acá. Solo que en la interpretación, una de estas dos variables va a ser fija. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de profundizar más en el likelihood, quiero refrescar algunos conceptos, como por ejemplo una distribución de densidad de probabilidad, como por ejemplo esta función que tenemos aquí. Yo puedo notar vamos a ver acá, a ver, esto está bien con verde. Yo puedo notar en esta gráfica que tengo mi variable aleatoria x y tengo mi probabilidad. Que está bien. Pero es incompleta, para serte franco. Porque en verdad nosotros tenemos diferentes fórmulas para diferentes distribuciones. Y propiamente dicho, esto en verdad es tal cual se mostró anteriormente, una probabilidad de x dado un teta. Pero si yo te estoy mostrando una gráfica bidimensional y no tridimensional, este teta debe ser un teta sub 0. Muy bien.
tiene que ser así, ¿ok? Porque yo estoy asumiendo que mi información es modelada siguiendo una determinada y escogida distribución. Bien, un poco más de esto. Entonces esta fórmula se debe recitar de esta manera. Ok, ok. Porque si yo lo dejase con las dos componentes en variable, el gráfico no es correcto. Ya. Ahora, aún más. Yo me puedo comenzar a preguntar. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Este es un teta sub 0. ¿Qué puedo hacer con esta gráfica? Bueno, tú puedes hacer dos cosas. Puedes preguntarte la probabilidad para un valor o también para un rango de valores. Y el cálculo de la probabilidad es diferente. Vuelvo a decir, estoy dejando la likelihood por unos minutos. Volveré a ello en su debido momento. Pero x1, x2. Por ejemplo, digamos que esta probabilidad, esta distribución, mapea la probabilidad de casarse. ¿Okay? Esta variable aleatoria x es la edad de casamiento. Edad de casamiento. Y este modelo me permite hacer preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que si yo cojo una muestra de una población, esta esté entre x sub 1 y x sub 2? Por ejemplo, 23 años y 30 años. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo saco una muestra de mi población, esta persona tenga entre 23 a 30 años? Una pregunta lícita, una pregunta que respeta la incertidumbre propia del modelo, que aproxima la información, ¿no? Y se resuelve calculando el área. Entonces la probabilidad de mi pregunta no sería nada más y nada menos que integrar desde x1 hasta x2 de mi fórmula f dado x. Y esto es un valor 0.123, por ejemplo. Pero otro podría decirse: ¿cuál es la probabilidad de que una persona a los 21 años se case? Y dice, ok, entonces bajo esta misma lógica debería integrar aquí. Pero intuitivamente ya pierde un poco el sentido. ¿Por qué? Porque si tú dices que este es el área, entonces acá tú tendrías un área bajo la curva con una longitud L y eh, un largo infinitesimalmente pequeño de 0.000001. Entonces esta es una determinación. Lo que vas a obtener es que simplemente tienes que resolver la fórmula, ¿no? Listo. Esto no es nada más y nada menos que resolver la fórmula para esto. Pero en interpretación, la interpretación más bien es la siguiente: cuando tú hayas encontrado una muestra de la población que tenga 21 años, puedes revisar tu modelo y fijarte cuál es la probabilidad. ¿Ok? Entonces, esto a mí me sirve para el área. Pero cuando yo me voy a un punto fijo, la interpretación cambia, porque ahora es cuando yo ya haya encontrado una muestra. Y si te pones a pensar, tiene algo de sentido. Porque si tú dices, si tú te pones, ¿cuál es la probabilidad que yo me case a los 21 años? En verdad ¿qué estás preguntando? A los 21 años, exactamente el día en que naciste a las 00 horas. ¿Sí? ¿Ok? Es una pregunta muy, muy, muy específica, ¿no? Y así puedes seguir preguntándote. Imagínate que esta sea la probabilidad de tener éxito en una lotería. ¿Ok?
Entonces acá es la cantidad de intentos, aunque esta gráfica no sería la más propia. Em, nadie pregunta cuál es la probabilidad de que yo me tome exactamente 123 intentos para tener éxito, sino cuál es la probabilidad de que me tome menos de 100 intentos o más de 100 intentos o no, o si entre 50 y 100. Muy bien, entonces tenemos dos formas. Tenemos dos formas aquí, tal como se nota. Un valor fijo y acá un rango de valores fijos. Okay. En esta parte quiero que nos concentremos porque nos da la intuición. Si tú resuelves acá y te da un número 0.1235, luego esta es la confiabilidad que dice lo siguiente. Ya hemos visto que P de X es igual a L de teta dado X. Muy bien, entonces esto también es este 0.1235 valor imaginario que se me ocurrió para esta resolución. Es lo mismo que decir que confiable es ¿cuál es el parámetro, ¿no? Teta. Debe haber un parámetro teta sub 0 dado de que esta X sea 0.1235. Ya, dejémoslo ahí. Y esta medida de cuán bien justifica el modelo los datos se puede entender de la siguiente manera también. Imagínate que tú ya encontraste tu muestra y ahora te preguntas, ¿qué tal si mi modelo no es el correcto? No es el que aparece en mi pantalla. Si yo tuviera un modelo que fuera así, un poco a la derecha, ahora mi probabilidad crecería un poco. Crecería aquí. ¿Y cómo yo entiendo eso? O sea, que puedes calcular un L' que sea mayor. ¿Y qué quiere decir eso? Que existe que cabe la posibilidad de que haya otro modelo que eleve mi verosimilitud o esa probabilidad calculada. Por tanto, puede haber un mejor modelo que explique mi muestra obtenida. Ya la obtuve. Muy bien. Entonces aquí estoy sentando el terreno de la confiabilidad, de la verosimilitud. Una medida de que también es mi modelo. En resumidas cuentas, esta medida está ocurriendo o está tomando terreno cuando yo ya he encontrado, yo ya tengo una muestra. Yo ya tengo una muestra y ahora lo que hago es variar mi modelo para ver cuál es el parámetro, porque cada uno de estos modelos está sujeto a un parámetro o un teta, ¿no? ¿Cuál de estos parámetros me eleva la probabilidad de ver ese dato? ¿Okay? Bien, hasta ahí. Sigamos con la distribución. Yo voy a poner una muy sencilla que es la distribución geométrica. La distribución geométrica la tengo en un video, lo pongo en la descripción. Esta distribución geométrica la vas a ver en internet como P por 1 menos P a la K menos a la P. De nuevo. P por 1 menos P a la K menos 1. Yo lo formulo mejor de esta manera, ¿no? Porque para no hacer P es igual a P por 1 menos P y tener un poco de cacofonía, mejor hago la probabilidad de X dado un teta sub 0 es igual a teta sub 0 por 1 menos teta sub 0, donde teta es el parámetro que define a mi distribución y este sería mi X menos 1. O bueno, dejémoslo como K también. Como K, mejor, como K. K menos 1, listo. Así entonces, si tú escoges un K, .83, tú vas a tener esta gráfica. Pero si tú tienes un K distinto, un teta sub 0 distinto,
vas a tener otra gráfica, quizá una de esta manera. Y si tú te das cuenta y ves un gráfico tridimensional en el cual liberas a tu función de probabilidad de un teta definido y lo pones teta por 1 menos teta a la k menos 1 bidimensional, te das cuenta que tiene parece una sábana que ha sido tendida, ¿no? Pero si tú escoges un teta.83, te das cuenta que si tú trazas un plano transverso, un plano, ¿no?, que corta en el eje K hacia un teta determinado, vas a ver cómo hay un gráfico aquí. Voy a poner otro color aquí. ¿Ves? ¿Verdad? Y aquí está. ¿Ves? Pero también tú puedes ver de que este es para un teta determinado. Si tú puedes inclusive ver que hay posibilidad de tener una mayor likelihood si tú escoges otro teta. Esto daría otro plano por aquí. Algo así, bueno. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvemos a la definición. Sea x una variable aleatoria, sea x una variable aleatoria que representa los datos observados. Acá tenemos una primera parte, una variable aleatoria, 1. Luego tenemos teta, y sea teta un vector de parámetros, 2. Podemos decir que la relación de estos dos se puede dar en este likelihood. ¿Ok? En una nueva función llamada likelihood. Entonces la función de verosimilitud o likelihood mide cuán probable es que los datos observados, mide cuán probable son estos datos observados bajo el modelo y los valores de los parámetros del modelo. Entonces esta función de verosimilitud es un concepto que sí es importante para la inferencia estadística porque se utiliza para estimar, porque justamente como he mostrado antes, es interesante ver que si tú vas cambiando el teta, ¿cómo puedes tú incrementar tu likelihood y hacer que tu información sea más confiable? Y de esto estamos relacionados a MLE, Maximum Likelihood Estimation, que es la técnica para hallar justamente los parámetros del modelo que maximice la probabilidad de encontrar esa información. Y uno se preguntará, ¿y por qué quiero maximizar para hallar esa información? Porque es la única información que tienes. Si tú has hallado una muestra, tú quieres tener un modelo que justifique esa muestra y así puedas utilizar entonces este modelo para poder predecir otras muestras que vienen de la misma población. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se halla la función de verosimilitud? Bueno, dos cosas. Hemos visto de nuevo dos partes. La primera es definir el modelo estadístico. Tienes un montón de gama de modelos: exponencial, normal, gamma, no sé, ¿no? Binomial, ¿no? Tienes una gama, escoge uno y luego calcula la probabilidad de observar esos datos bajo restricción. Cuando tú ves en la fórmula P de que L es igual a P de X dado un teta, y teta es un teta determinado, lo vas a dejar como variable esto. Y cuando lo dejan como variable, yo he visto que en los textos lo escriben así, punto y coma. Ya no es dado, sino este sujeto a o dependiente de otra variable. Bien. Este X puede ser este es un conjunto.
conjunto de datos. Puede ser este X un solo dato, un X sub 1. Pueden ser dos datos, X sub 2. Pueden ser datos X sub 3. El punto es que si tú tienes más de un dato, tú tienes que hallar la probabilidad ahora de ese conjunto, o sea, X sub 1, X sub 2, X sub 3, dado un teta. Bueno, esto es intercambiable, o sea, en verdad en el verbatim común de estadística, tu punto y coma va a pipe más usan pipe, ¿ok? Pero esto es de una forma un poco más exhaustiva, ¿bien? Cuando tú vayas la probabilidad aquí, como son muestras de una población, tienes acá tu población, tú hayas sacado una muestra, X sub 1, X sub 2, X sub 3, esas tienen que ser I y D, que es independiente, es sacada aleatoriamente, pero independientemente distribuidas. Idéntica e independientemente distribuidas una sobre otra. Y si es así, y si son independientes, una no influye en la otra, en haber sacado sacar una muestra de mi conjunto no afecta a sacar otra muestra, entonces yo puedo decir, entonces esto que quiere decir X sub 1 y X sub 2 y X sub 3 es lo mismo que decir que Px sub 1 dado teta variable multiplicado por Px sub 2 dado X teta variable multiplicado por Px sub 3 dado teta 3, no, teta variable. Teta variable. Entonces una productoria. Una productoria. Muy bien. Vamos a ver en la siguiente parte, entonces, cómo es que hallamos la función de likelihood para una distribución que hemos escogido. Voy a hacer dos casos. El primero va a ser la distribución geométrica y la siguiente va a ser la distribución normal. ¿Okay? Pero en principio esto se puede hacer para cualquier distribución. Pero yo aquí me detengo porque quiero que esto quede sentado. Repito, que la función de verosimilitud es una función que me permite interpretar qué tan bien se justifica, qué tan bien los datos son justificados a partir de un modelo. Y justamente como esta función de likelihood es una función L que no depende de X ahora sino de teta, dado mis X definidos, yo voy a poder ver cómo cambiando o variando el parámetro teta de mi modelo puedo maximizar el likelihood de dicha muestra o reducirlo dependiendo de lo que uno quiere. Entonces eso de momento, esa es la primera parte.